Raúl Figueroa, ministro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ha estado complicado? ¿Hay presión por volver a clase? ¿Algunos no quieren? ¿Cómo ha vivido este proceso? Bueno, como ha sido difícil el proceso en general para todos, pero desde el punto de vista de los colegios hemos visto ya algunos colegios que están volviendo a clase. Así es. En regiones, en aquellas comunas que están en pasos más avanzados de confinamiento y por lo tanto, desde ese punto de vista, sabiendo que esto es muy complejo, que es muy difícil, que hay un razonable temor de las mamás, de la ciudadanía, creemos que es importante también ir mostrando cómo lo han hecho aquellos colegios que han ido volviendo, qué condiciones se dan ahí y cómo nos queda todavía un trecho largo de año escolar para que podamos seguir. Antes de avanzar, disculpen, ¿es verdad el dato que me acaban de dar, no? ¿Qué? ¿Que fueron compañeros curso? ¿O de colegio? ¿O con quién? ¿Con otro ministro de Estado? Sí, con otro ministro. Yo soy lastarrino. No, en Lastarria está... No, pues yo no soy de Lastarria. Pero tiene que haber ministros de Lastarria. No, hay ministros, sí. Hay varios ministros y de la Chile de la Escuela de Derecho también. Sí, pues. Oye, vamos a revisar sus declaraciones, ministro. Lucas Villar, el del CERNAC, era compañero mío, nos sentábamos así. Ya, los vamos a sacar de esa Igual conferencia. que Diego Pardó. Para meternos en el retorno a clases, que es lo que nos preocupa, claro, porque pensamos, ministro, que ya en esta fecha, probablemente al principio de la pandemia, ya todos iban a estar de retorno en la sala de clases. No ha sido así. Queremos revisar algunas de sus declaraciones para que usted las explique también. Ministro de Educación acusó campaña del terror contra regreso a clases presenciales. Esto porque usted dice ha funcionado en algunos lugares y es donde debe irse probando. Cuéntame. A ver, lo primero ¿Campaña acá, del terror de quién? lo que hemos dicho y lo que yo he señalado directamente es que en el caso específicamente de la dirigencia del Colegio de Profesores, de algunos parlamentarios, sectores políticos que han ido instalando, más bien potenciando el miedo que es razonable que tiene la ciudadanía. Todo es evidente, para nadie ha sido fácil llevar adelante todo este tiempo de confinamiento, cuarentenas en algunos casos. Y obviamente la medida de suspender las clases presenciales fue una medida sanitaria que tenía y tiene un sentido profundo que es sanitario. Pero también tenemos que tener nosotros muy claro que en la medida que sea posible, cuando se den las condiciones sanitarias, tomando los resguardos adecuados, es importante también que podamos ir retomando esa experiencia escolar, porque lo que se pierde es mucho, es muy fuerte el impacto negativo de la suspensión de clases presenciales. Pero no es un regreso a toda costa. No. Esto es bien importante, cómo ha ido avanzando. Lo primero, hay tres elementos que son fundamentales, tres pilares clave. La seguridad, la gradualidad y la voluntariedad. ¿Qué significa eso? Primero, no se vuelve a clases si no están dadas las condiciones sanitarias que efectivamente lo permitan. Y eso tiene dos elementos. Primero, un elemento es territorial. En aquellos territorios donde, atendido el manejo de la pandemia, es hoy día posible hacerlo. ¿Cuáles son esos territorios? Las comunas que están en fase 4, estamos hablando de las regiones de la Araucanía, de Aysén, de Los Ríos, y también comunas que están en paso 3, que lo piden, y ahí se hace un análisis específico de la Seremi de Salud respectiva para ver si se puede. Entonces, esa es la seguridad. Lo segundo es que esto es voluntario. Eso es muy importante. O sea, los padres se pueden negar a llevar a sus hijos al colegio. Es voluntario tanto en esta fase para los establecimientos de abril. De hecho, en las comunas que están en paso 4, por ejemplo, no todos los establecimientos están funcionando. ¿Y de quiénes dependen en ese caso? Del sostenedor. El sostenedor es el alcalde, en el caso del grueso de los colegios públicos, o bien los sostenedores particulares, subvencionados o particulares, que hacen un trabajo con el ministerio y con las respectivas comunidades. Y si se da ese paso de abrir las escuelas, es voluntario también para los apoderados, para los alumnos. Y es gradual. Y esto también es muy importante. Espérame, háganos una pausa ahí porque queremos mostrarle otras declaraciones, avanzar en ese tema. Ya vamos a hablar de la gradualidad, que es un poco el centro de la discusión, pero antes le queremos mostrar este otro titular. Esto fue bien polémico. Acá, ministro de Educación dice que si colegios se usan para plebiscito, también servirían para clase. Sí. Bueno, aquí de nuevo, el punto es el siguiente. Si hacemos todos los esfuerzos para poder hacer el plebiscito, que es fundamental, y obviamente como gobierno estamos todos comprometidos con que eso se haga de la mejor manera, mi punto es, los colegios son mucho más también que un local de votación. Y de nuevo, esto no significa, porque a veces se malinterpreta, es importante darle un contexto. Esa frase yo la dije precisamente en el hemiciclo de la Cámara. Se arrepiente un poquito porque igual es distinto el plebiscito un solo día a volver a clases presenciales. Lo que pasa es que yo no, en una base diaria con mucho más alumnos. Lo que yo quise transmitir es que ese mismo esfuerzo que se está haciendo para hacer el plebiscito es también el esfuerzo que uno quisiera ver
para donde se pueda, cumpliendo con las condiciones, siguiendo con los resguardos, también nuestros niños puedan recuperar esa experiencia que es la experiencia de la sala de clase. Y eso no significa, insisto, que en todo Chile, hoy día, por ejemplo, por ponerlo al extremo, hay comunas que están en cuarentena. Las comunas que están en cuarentena ciertamente no están dadas ahí las condiciones para poder volver a las clases presenciales. Ahora, la polémica y un poco analizando la frase ya con la distancia es que acá, por eso decía yo que era un poco peras con manzanas, porque quienes van a votar son adultos y lo más preciado que tienen los papás son su hijo, entonces está esa sensación de exponerlo innecesariamente. Sí. ¿Usted cómo responde también a aquella inquietud? Porque uno conversando con los padres apoderados, como que la voluntad de volver al colegio, por lo menos este año, es bastante escasa, salvo hechos puntuales en donde efectivamente no existen redes de apoyo, en donde tienen varias carencias. Yo creo que ahí de cierta manera se puede justificar. Mayoritariamente las encuestas dicen que los papás no quieren que vuelvan. Los padres tienen temor, yo lo entiendo, yo también tengo niños, tengo 5 niños, o sea, entiendo perfectamente la realidad de todos los padres, las madres de Chile, que obviamente se preocupan, nos preocupamos por nuestros niños. El punto es el siguiente, e insisto y los invito un poco a contextualizar. Si uno lo lleva a una mirada absoluta, obviamente que es imposible ir trabajando sobre una posibilidad de volver a clase. Si uno lo lleva al contexto adecuado, las cosas van decantando de mejor manera. Entonces, lo que hay que tener primero, siempre muy presente, es este elemento de la seguridad. ¿Qué significa eso? Que solo en los lugares y bajo las condiciones que hagan posible un retorno, que es voluntario. La voluntariedad yo creo que es clave, porque a veces se nos dice, bueno, pero ¿por qué imponen? No estamos imponiendo absolutamente Y la nada. complejidad para un establecimiento de que tenga alumnos presenciales, en el caso de que se pueda volver a clase, y algunos padres que se han negado a mandar a sus hijos que están desde la casa. Sí. Es complejo también eso, manejar algunos desde la casa, otros en la sala de clases. Por supuesto que es difícil, y ahí hay varios elementos que hay que conjugar. Primero, esto que yo decía de la gradualidad. Lo que se busca ahora es recuperar la experiencia escolar. Nadie está diciendo, y no va a pasar así, de que cuando se vuelva a clase, se vuelva como, en el fondo, como era el 6 de marzo de este año, en que teníamos un horario definido, todos a la misma hora entraban, todos se iban a la tarde. No, es ir recuperando cierta experiencia escolar, que los alumnos puedan ir reforzando ciertas materias, que le demos preferencia, por ejemplo, a los alumnos de cuarto medio, que eso además permite que esta gradualidad facilite el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Si uno dice, por ejemplo, y una experiencia interesante, yo la vi hace un par de semanas, estuve en Los Ríos, fui a la Unión a visitar el liceo Werner Groff, que es un liceo técnico, que volvió a clase para sus alumnos de cuarto medio. Recordemos que en Chile el 37% de los alumnos de cuarto medio están en liceos técnicos profesionales, que necesitan la formación práctica, o sea, es parte importante de su formación. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese liceo? Abrió de nuevo sus puertas para los alumnos de cuarto medio. ¿Para qué? Para que pudiesen terminar su formación práctica. Entonces, tú lo vas acotando a lo que efectivamente requieren esas comunidades. Mira, Chiquillos, ¿dónde se sentaron ustedes? Porque con Rodrigo Logan nos vamos a sentar atrás. Pero antes de eso vamos a ir a ver cómo está funcionando esto en La Sole Tailandia. y yo en primera fila, por No, supuesto. primera fila. Patea con manzana en la mano. Oye, mira, esto es Tailandia. Es más, yo le soplaba a la Sole en las pruebas. exacto. ¿Sí? Ah, era compañera de Matemática. Lo que pasa es que pero- después la vida cambió, ayudante pero de- bueno. Oye. Esto es en Tailandia, Ya. Simón. Tailandia, orden asiático, también son realidades distintas, pero ahí efectivamente vemos cómo se generó este regreso a clase, todos con mascarilla, los pupitres separados con una especie de lámina o de mica aislante, la toma de temperatura, ¿cierto? Y aparentemente, según lo que yo he podido reportar, la experiencia fue positiva desde el punto de vista de que no se generó un aumento de contagio o que los niños no fueron transmisores de contagio para los adultos, que es el gran problema. Ahí estamos viendo la imagen. Mira, ¿qué les parece? Ahora, ojo, que esto es una inversión importante para Sí. los establecimientos educacionales. Sí. ¿A quién le corresponde ahí en el sistema público? Bueno, nosotros al hemos gobierno? estado, de hecho, acá hay una, no sé si se ven ahí, pero están, nosotros pusimos, vamos a poner a disposición de todo el sistema que recibe fondos públicos, ¿sí? Liceos municipales y particular subvencionados, kits sanitarios con mascarillas, alcohol gel, cloro, en fin, para que puedan efectivamente cumplir con los protocolos sanitarios que el Ministerio de Salud ha dispuesto. Pero ¿sabe qué? Yo veo esa imagen, no sé si será un tema cultural. Yo no conozco Tailandia, pero yo los veo tan ordenaditos. Yo tengo 4 hijos. Terremotos. Y uno no los ve. O sea, yo no me imagino que mi hijo de 8 años, que mi hija de 5 años van a estar
cumpliendo las normas sanitarias al pie de la letra. Vio que había un meme que circulaba de dos niños que se habían intercambiado la mascarilla. Finalmente, si tú mandaste a tu hijo con la mascarilla de Spider-Man y llega con una de princesa y le dice, ¿qué te pasó? Se la cambié a mi amiga. Entonces, eso es propio de los niños. Entonces, me parece increíble la imagen de Tailandia. No sé si es otra cultura. Otros países, por ejemplo, Francia, que volvió a clases también, lo hizo con exigencias sanitarias mucho más débiles. O sea, hoy día en el caso francés, por ejemplo, el distanciamiento social dentro de la sala de clase no es una exigencia. El uso de mascarilla es más bien voluntario. Nosotros estamos en este momento con condiciones sanitarias mucho más exigentes. Acá hay una buena simulación de lo que debiese ser una sala de clase. ¿Pero considerados esos acrílicos? A ver, lo que está considerado que se entrega a los establecimientos son escudos faciales para los profesores y los asistentes. Ya llegamos a clases. ¿Qué nos va a dar a nosotros? El alumno Logan tiene una pregunta, profesor. Tengo una pregunta. ¿El ministro va a quedar separado? El último, acá, sí. Yo me quedo aquí de profe. En algún momento, por ejemplo, cuando hacemos disculpa, me llama la atención cómo vemos la educación. Ministro, en algún momento vemos la educación como un proceso continuo más allá del hecho de la instrucción, separando lo que es educación de instrucción. Instrucción es recibir un conocimiento, pero cuando hablamos de educación siento que hablamos de un proceso más amplio. Entonces, y además es un derecho constitucionalmente establecido para los ciudadanos. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿qué pasa con la educación? En algún momento el Estado pensó en otras formas, otros formatos para llevar educación y no solamente llevar instrucción a la gente. A ver, eso es bien importante. El alumno Logan siempre con mira, te felicito. Gracias. Felicito, compañero. Porque me gusta que el Estado llegue, pero que llegue porque mira, de verdad, aunque el lenguaje construye realidades. Y la idea es que generemos valor. Entonces, que más allá que nos vamos con la pelea chica, miremos el concepto de educación. O sea, que acá yo creo que hay varias cosas que se conjugan en este momento. Lo primero es que ciertamente hay que tener una mirada de mediano o largo plazo de qué cosas vamos a aprender de esta pandemia que podamos instalar en nuestro sistema educativo. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que es las plataformas de educación a distancia, toda la complementariedad que hemos aprendido este año es una cuestión vital para lo que viene a futuro. Pero al mismo tiempo también hay que tener muy claro que las clases presenciales son irreemplazables, sobre todo en el ámbito escolar. Y sobre todo en los sectores más populares donde internet es malo. Es que ese es el punto. Acá hay una cuestión de equidad, de justicia, que nos obliga, es un deber moral, hacer los esfuerzos para que, donde sea posible desde el punto de vista sanitario, podamos ir recuperando la experiencia escolar, porque lo que pasa si no es que las inequidades se profundizan de una manera... Ya, pero ahí... No levantaste la mano, Sol. Ahí voy yo, disculpa. Bueno, ya. Dentro de los parámetros de la OCDE, el concepto de educación, lo que pasa es que yo estoy súper de acuerdo con usted, pero creo que no lo hemos comunicado bien. Me incluyo, no lo hemos comunicado bien a la gente. Dentro de los parámetros de la OCDE dice de que dentro del concepto de la educación está precisamente el interrelacionamiento. Bueno. Entonces, por eso es importante estar en una sala de clase, porque compartes con otros y puedes ver temas como la tolerancia, ver temas como el apoyarse. Por eso es importante. Pero, ahora, dígame. Rodrigo, no, que más básico aún, yo creo, y eso es importante abordar en la pandemia. Hay chicos que se alimentan ahí, hacen la mayor parte de su vida en los sectores más vulnerables, y tal vez la cifra más crítica que hay que recordar, porque hablamos como de un mundo ideal, ministro. Solo el 27% del sector más vulnerable efectivamente puede conectarse a Internet. El resto no ha tenido clases durante este año y esa es una realidad que se nos... Ese es el punto. Lo que pasa es que, un segundo, efectivamente, primero la escuela es mucho más que aprendizaje. Sí. Y por eso es que es tan importante lo que aprenden los niños, no solo estudiando los contenidos, el currículum, sino que sociabilizando, cómo se desarrolla desde el punto de vista socioemocional, todo lo que reciben, las atenciones que reciben en la escuela, que lamentablemente no las están todos los niños recibiendo en sus hogares. Lo segundo es que efectivamente nosotros hicimos junto con el Banco Mundial un levantamiento y la verdad es que son muy duras las cifras. Pero esas son las cifras. Y esa realidad nosotros podemos desconocerla y por lo tanto... 2 de cada 10, ¿no? Claro, 3 de cada 10. ¿Qué pasa? Si uno toma el número de establecimientos que tienen sistemas de educación a distancia masivos, se entiende que son masivos cuando más del 80% de sus alumnos están en esa condición, el 40% de los alumnos en Chile está en esa realidad. Y si uno lo lleva a los sectores más vulnerables, es el 27%. Entonces, la inequidad que se genera es muy fuerte. Y la escuela es un ecualizador que tenemos que tratar de recuperar. Oiga, tengo preguntas de apoderados, pero antes una pregunta mía, porque yo también soy apoderada. Sí. Profe ministro, los recreos me preocupan a mí, no porque me gusten mucho los recreos, aunque sí me gustan. Y la verdad, Diana. Sino que porque, ¿qué pasa en los recreos? Porque uno ve a los niños, porque aquí estamos, mira, si podemos hacer ahí está, se ve de lejos, estamos demarcados
trancado en la sala de clase ya, y uno se queda quieto, pero al salir a recreo, los colegios que han vuelto aquí en Chile, ¿tienen recreo o no? Sí, y lo hacen... A ver, la flexibilidad es la respuesta para todas las preguntas. ¿Ya? Hay muchas dudas, y yo creo en esto ser también muy honesto. No tenemos todas las respuestas como en un manual donde las respuestas sean siempre las mismas para todas las situaciones, porque la realidad es muy distinta. Chile tiene 11.500 establecimientos educacionales. Entonces, por ejemplo, volver a clases en una escuela unidocente con 5 alumnos, claro, no es lo mismo que volver a clase en un liceo de 2.000 en un liceo alumnos. grande. Entonces, En un ¿qué liceo es lo que se ha hecho? sala. Por ejemplo, en el liceo Werner Grove que visitamos en la región de Los Ríos. Ese liceo lo que hizo fue volver para sus alumnos de cuarto medio. ¿Ya? Y le dio a los alumnos de cuarto medio, entonces, la posibilidad de poder concluir primero su etapa escolar, que eso es bien relevante. Los alumnos de cuarto medio, muchos, a lo mejor si no vuelven a clase, no van a volver ni siquiera muy triste a para los alumnos encontrar. de cuarto medio. Y segundo, darle, en un liceo técnico profesional, darle la posibilidad de terminar su formación práctica. Y eso es muy valioso porque... Pero salen a recreo, ¿no? Sí, y lo organizan ya. de distintas, se organizan de distintas maneras. Están con mascarilla, hacen turnos. Por ejemplo, en ese liceo, un grupo iba una semana, otro grupo la semana siguiente, Perfecto. de tal manera de evitar... Ministro, La mamá del día mandó una pregunta, se llama Sandra y la vamos a revisar a continuación. Mira, y veamos. después yo le tengo una pregunta. Veamos la pregunta de Sandra. Buenos días, señor ministro. Mi hijo asiste a un colegio en el cual hay 9 cursos por nivel. En sala, aproximadamente 40 a 42 niños. Y caben todos justitos. La separación que ellos tienen entre niños es lo que mide la mesa. Mesa-silla, 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 sucesivamente se llena la sala. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tendría que hacerlo el colegio para una eventual vuelta a clases con el distanciamiento social de los niños, es decir, entre mi hijo y su compañero, si el colegio no cuenta con la infraestructura para dividir los cursos y poner menos niños en cada sala? Gracias. Bueno, esa Excelente pregunta. muy buena pregunta, además se repite mucho y es muy importante despejarla. Primero, los protocolos del Ministerio de Salud que se tienen que implementar para una eventual vuelta a clase, lo que hacen es disponer un distanciamiento físico en la sala de clase. ¿Cómo estamos ahora? Como estamos acá, que es de un metro. Pero acá Y somos caben 4, todos porque en 42 las alumnos. clases hay 45. Entonces ese es el punto. Por supuesto que en todos los colegios de Chile ese distanciamiento en un solo momento no es posible llevarlo a cabo. Hay colegios donde sí. Hay establecimientos O contra que, como todo, se decíamos, pueden hacer tienen se pueden mucho hacer menos alumnos por sala. Hay otros que tienen 45 alumnos por sala y en esos casos, Como el caso por de supuesto, Sandra. como el caso que planteaba la mamá ahí en la nota. Por lo tanto, en esos casos, ¿qué es lo que hacen? Bajo una lógica de mucha flexibilidad, se le entregan todas las posibilidades a los establecimientos para que puedan, por ejemplo, hacer turnos. Sí. ¿Qué significa eso? A lo mejor un grupo va en la mañana, otro grupo va en la tarde. Alguien me dirá, pero es que la jornada escolar completa. Este año ese no es el punto día flexible. central. La flexibilidad es la gran respuesta. Otra posibilidad, por Día por ejemplo, medio. que lo han hecho ya algunos liceos, es que se lo separan por días. Lunes y martes un grupo, miércoles y jueves otro grupo, Pero ahí, viernes ministro, ahí para está- reforzar aquella materia. Otra posibilidad, por ejemplo, es, si decimos, mire, démosle la oportunidad por ahora de que los terceros y cuartos medios puedan efectivamente volver a la experiencia presencial. Si son solo los terceros y cuartos medios, la posibilidad de distribuir a esos alumnos dentro del establecimiento es mucho más fácil de llevar a cabo, porque no los pones a todos en la misma sala. ¿Y con qué objetivo? Y un poco lo que planteamos acá. Esto no se trata de que volvamos la próxima semana de 8 a 4, como era el horario que se tenía de antes. No, es que los alumnos vayan recuperando una experiencia escolar que les permita tener aquello que entrega la escuela, que lamentablemente no se da en el hogar, y que les permita también ir reforzando aquellas áreas que son fundamentales de acuerdo al currículum Ministro, actualizado. El ministro responde MG, es el hashtag para que ustedes envíen allí sus preguntas. Y tenemos la siguiente. Alejandra de Antofagasta. Alejandra Mira, Pizarro. Aquí está la pregunta. Hola, mi nombre es Alejandra Pizarro, soy presidenta del Centro General de Padres de la Escuela F78 de acá de Antofagasta. Señor ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes han hecho un catastro de los alumnos que se pueden contagiar al reingresar a clases? ¿Qué pasa con los niños que tienen alguna enfermedad crónica? ¿Y quién se hará cargo de los gastos médicos en caso que con el reingreso a clase estos niños se contagien? Mira, buena esa pregunta porque hay niños que tienen enfermedades de Que tienen base un seguro. que tienen más riesgo. Claro. que otros. Bueno, volvemos a uno de los pilares esenciales de este plan de retorno. Seguro,
voluntario, gradual. Es voluntario y por lo tanto, obviamente, aquellos alumnos que o tienen alguna condición de base y que les impida tomar medidas de ir a clase, o bien cuyos apoderados no tengan la confianza suficiente y no lo quieran hacer, no están obligados a hacerlo. De hecho, hoy día se vota en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que nos permite asegurar el financiamiento de los establecimientos sin tener en cuenta este año la asistencia. Ya, pero en estos casos, para ser súper concreto, ¿usted recomienda que no asistan los niños? Yo recomiendo que los padres hagan aquello que con lo que se sientan tranquilos y seguros. Si el papá, la mamá, va a estar más segura sin que su hijo vaya, bueno, es una medida razonable que tendrá que tomar. Lo que sí es muy importante es que no podemos privarle a otros papás que sí quieren que su hijo vaya, que sí necesitan que su hijo vaya, o que no tienen ese mismo temor para que esa posibilidad esté disponible. Pero acá tenemos una excepcionalidad. No contestó la pregunta que le hizo Diana, que yo creo que es súper importante. En el fondo, si la mitad quiere ir y la otra mitad no quiere ir, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se hace esa clase? ¿Y cómo se hace la clase y cómo se evalúa? ¿Y cómo nos brindan a todos el derecho a la educación? Claro. Porque está el derecho a la educación. Yo entiendo cuando usted dice, mire, ¿sabe qué? Queremos que vuelvan la experiencia. Ahí quería preguntarle yo si realmente el ministerio está generando este concepto de cómo ayudar a los colegios a decirle, mira, existen estos elementos... Deje que me responda a mí primero y después haga la suya. Pero si vamos al tiro. No, compañero. Primero Efectivamente, por un tiempo lo vamos a echar. Si me van a anotar, ya, perdón, ministro, perdón. Por un tiempo vamos a tener que convivir, ciertamente, entre la experiencia en la sala de clase y los sistemas de educación. ¿La clase online, como la conocemos hoy día, más la clase presencial al mismo tiempo? Esto depende, obviamente, de cada establecimiento. Acá hay un tema que es bien importante. Las soluciones son muy locales. Uno no puede pretender, desde, en este caso, el Ministerio de Educación, dar una solución única para todo el sistema, porque las realidades son muy distintas. Y por lo tanto, como las realidades son diferentes, lo primero que hay que hacer es darle mucho espacio, y por eso la flexibilidad es tan relevante, para que cada establecimiento pueda dar una respuesta concreta a su comunidad. Ahora, por ejemplo, si hay alumnos que no van y otros que sí van a lo presencial, el establecimiento, por supuesto, que tiene que preocuparse de que, respecto a aquellos que se quedan en la casa, mantengan un ritmo, claro, pero es el mismo ritmo de educación a distancia que hoy día están teniendo. Pero ¿y la prueba? Pero ¿Cómo se va a hacer la prueba? Al que no va, los perimetrales de la educación, por ejemplo, el almuerzo, toda esa ayuda, me llegan a mí porque por un lado me están diciendo que yo soy ciudadano y tengo derecho a elegir. Y dentro de mi derecho a libre elección yo puedo decir, ¿sabe qué, ministro? Tengo miedo. No quiero llevar a mi hijo a clase, pero no por eso se me puede conculcar mi derecho a la educación. Entonces, ¿me ayuda el Estado a llegar a mi casa? A ver, nosotros hemos repartido ya más de 12 millones de canastas de alimentación para, de alguna manera, compensar la pérdida de alimentación que se hacía antes en las escuelas, ahora se hace en los hogares. Por tanto, acá el esfuerzo es mayúsculo. Y lo que yo creo que es muy importante, porque obviamente siempre podemos ir a un caso específico que requiere una respuesta, pero también es muy importante abarcar la realidad en un contexto más amplio. En ese contexto más amplio yo creo que hay ciertos valores que nosotros no podemos perder de vista. Primero, que la suspensión de clases presenciales es una medida por definición transitoria y tenemos que evitar que se transforme en una cultura permanente. La sala de clase, la escuela es importante y como la escuela es importante hay que hacer ese esfuerzo por recuperar la experiencia escolar, con seguridad, con gradualidad, con voluntariedad. Además nos quedan poco, digamos, ya estamos en el último mes. Octubre, noviembre. Y como una pregunta, y desde el punto de vista del conocimiento. Ya, estamos viendo... tenemos más preguntas. Sí. ¿Qué? De nuestros invitados. No. ¿Quién va a hablar? Oye, estáis revoltoso hoy día, alumno Logan. ¿El alcalde Durán tiene una pregunta? ¿O el alcalde Godina? Alcalde Durán. Alcalde. Lo escuchamos. Lo que pasa, ministro, gusto saludarlo. Yo anoté literal, usted dice, las soluciones van a depender de cada establecimiento. A propósito de, por ejemplo, clases presenciales y virtuales simultáneamente. Y como hablábamos antes de la brecha, lo más probable es que los colegios con más recursos, las comunas con más recursos o el sistema privado va a tener mejores soluciones para implementar de este tipo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos recursos frescos adicionales va a invertir el Estado en la educación pública para generar condiciones que permitan reducir la brecha de la que usted habla? Sí. A ver, acá son varios elementos que son importantes. Yo creo que el tema de la brecha es fundamental. Y quiero dejar muy claro, lo que más profundiza la brecha hoy día es que el sistema no
haga esfuerzos por volver a la presencial. Porque lamentablemente hoy día estamos viviendo en un contexto en el que, como nunca antes, es el capital cultural de las familias aquello que se transmite con más fuerza. Y por lo tanto, aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de que su padre, su madre le pueda enseñar una determinada materia porque en un contexto tremendamente diverso, lo que están perdiendo en términos de aprendizaje y de desarrollo es muy fuerte. Y por lo tanto, es muy importante, por un factor de equidad, hacer el máximo esfuerzo posible para, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, ir volviendo a clase. Yo sé que esto puede sonar tremendamente impopular. Yo también veo las encuestas, también veo veo todo. Y bueno, pero yo quiero decir una cosa y quiero decirla acá, aprovechar. Como ministro de Educación, mi responsabilidad es precisamente hacer todos los esfuerzos posibles para que, mientras las clases presenciales estén suspendidas, mitigar al máximo esos efectos con todos los apoyos. Y que una vez que se pueda volver a la clase presencial, no perder esa oportunidad. Ahora, en términos de apoyo específico, son varias cosas. Primero, se ha dado, esto más bien técnico, pero voy a decirlo en términos generales, después lo podemos conversar con más detalle con el alcalde. Se ha dado flexibilidad a una serie de recursos que están marcados, como la subvención escolar preferencial, para que esos recursos se puedan destinar a tanto la adquisición de aspectos tecnológicos o bien de cuidados sanitarios. Estamos hoy día tramitando un proyecto de ley que asegura que aquellos colegios que vuelven, porque digamos, nosotros hemos estado pagando la subvención, pero tenemos un problema en la ley de que los colegios que vuelven, como la asistencia pasa a ser voluntaria en lo que queda de este año, para poder pagarle la subvención necesitamos un proyecto de ley, se está votando hoy día, por tanto hemos entregado apoyo en tecnología, por tanto yo sé que esto es difícil, si la pregunta es otra. ¿Por qué es difícil? ¿Vamos a dejar de hacer el esfuerzo de volver a clase? No, pero el ministro... No, se entiende el rol, pero se entiende también la necesidad de recursos. La pregunta es recursos frescos, recursos adicionales. Además están todos los recursos de emergencia que entregó la subvención. Una situación excepcional, adicional. Y efectivamente yo creo que el desafío es porque los alcaldes queremos también volver a clases presenciales. El punto es en qué condiciones, el punto es cuándo. Y evidentemente nuestros colegios, que son la realidad de las apoderadas que hacían las preguntas, son de salas colapsadas, son 42, 45 niños por sala y por tanto necesitamos condiciones de infraestructura, aparte de estos kits sanitarios, un conjunto de otras medidas. Y por eso creo que es muy importante que el Ministerio, para enfrentar la brecha, disponga de recursos frescos, recursos adicionales que permita reducir esa brecha. Y nosotros vamos a estar disponibles claro, y esos recursos pero eso está en el 2% constitucional. Bueno, primero, es increíble, pero yo creo que demuestra la gran dificultad del ministerio que usted dirige, que incluso no habiendo clases presenciales, sigue estando siempre en el ojo del huracán. ¿Se han dado cuenta? Creo que lo que estaba hablando el colega aquí de los recursos es fundamental. Creo que también es fundamental pensar en los profesores, ¿ya? Los asistentes de la educación, las comunidades educativas, que de alguna manera también sienten que hay que hacer algo ahí. Y lo otro que para mí es muy importante, usted está hablando de que lo no presencial acrecenta la brecha, acrecenta la inequidad. Eso es algo que yo planteé fuerte hace también algunas semanas atrás al Consejo de Rectores. ¿Lo tomaron en cuenta? Y no completamente, porque lo que hicieron son otros factores. Yo lo que le planteé a los rectores fue que es necesario este año generar una medida compensatoria para que los estudiantes de Puente Alto, los estudiantes de las comunas más vulnerables, que incluso han estado en cuarentenas más prolongadas que otros, como en mi comuna, que seguimos en cuarentena más de 5 meses. ¿Ustedes no vuelven a clase bajo ninguna circunstancia? La verdad es que no están las condiciones todavía. De hecho, seguimos en cuarentena, entonces sería imposible. Pero lo que quiero decir es que mis estudiantes, que el internet es de mala calidad en nuestras comunas, que además de todo, sus padres muchas veces no cuentan necesariamente con la expertise necesaria como para guiarlos en su hogar, ¿ya? Además, agréguele a eso que en el departamento chico o en la casa pequeña de 50 metros cuadrados viven muchas personas y no tienen una sala de estudio. Tiene una condición muy distinta para enfrentar la prueba de transición, la ex-PSU, que los muchachos que han tenido la suerte, y me parece muy bien. Yo no soy de los que quieren nivelar para abajo y sacarle a otros, ¿ya?, los beneficios que han podido lograr con esfuerzo. Pero sí creo que hoy día el Estado, con una política pública, tiene que darle a esos muchachos de Puente Alto, que no pudieron prepararse para esta prueba, puntaje adicional. Que vayan, por ejemplo, por el hacinamiento, por lo extendido de la cuarentena, etcétera, etcétera. O sea, aquí tiene que haber una medida compensatoria como una forma de hacer justicia, de nivelar la cancha. Entonces,
¿Cómo se va a pronunciar el ministerio al respecto? Pero, Germán, ahí también tenemos que preocuparnos del contenido. Porque fíjate que ya no estamos... Perdona, pero es que para mí esto es crucial, porque ¿sabes qué pasa? Si no, mira, los chiquillos de Puente Alto y de las comunas más pobres este año no van a entrar a la universidad. Entonces, si no los ayudamos... Hay una pregunta concreta que pero además de la... ¿Es evaluable de entregar un puntaje compensatorio? No, lo que es evaluable es lo siguiente. Son cosas que ya se han hecho. Primero, los contenidos de la prueba se modificaron. Y los contenidos están acotados hasta tercero medio, con algunas cosas muy específicas de cuarto medio que están todos los alumnos, ya los conocen hace mucho tiempo. Por lo tanto, ahí se tomó una primera medida precisamente para evitar que la suspensión de clases afectaran demasiado a los alumnos de cuarto medio, pensando en su prueba de acceso a la educación superior. Lo segundo es que las ponderaciones de los instrumentos, recuerden que hay varios instrumentos, una prueba, el promedio de la nota de enseñanza media, el ranking, esas ponderaciones las determina cada universidad. Por lo tanto, aquí son los rectores de las universidades quienes tienen mucho que decir si quieren, bajo ese punto de vista, modificar los ponderadores y cambiar... O sea, cerrada la puerta al puntaje compensatorio. Lo que pasa es que la ponderación de los instrumentos para determinar el puntaje que llegar desde las depende de las universidades y de cada caso. Perdón, ministro, Sí, pero yo le pregunto al ministro si él avala... Solo un segundo para explicar lo que... ¿Él avala o no avala lo que yo estoy planteando? Porque yo se lo planteé a los rectores. Todavía no tengo un pronunciamiento de los rectores. Justamente sé que son las universidades, pero ¿qué pasa? Si no se hace... Mira, hoy día tienes comunas que no están en cuarentena, ¿ya? Entonces, en esa comuna, el chiquillo que está estudiando y preparándose para la PSU... De hecho, es lo que estamos viendo en imágenes. Oye, puede ir al preuniversitario, puede ir de un profesor particular a su casa. Tiene razón. ¿Qué pasa con mi gente en mi comuna que sigue en cuarentena, con hacinamiento, y que a la hora que tenga que rendir su examen le va a ir pésimo? Bueno, tiene que haber alguna forma de compensar. Lo que hace el ministerio es mover las palancas que están bajo nuestra administración. Fijamos la prueba para enero, de tal manera que los alumnos tuviesen más tiempo de poder prepararse. Se modificaron los contenidos para que efectivamente pudiesen prepararse de mejor manera. Y son, dentro de la autonomía de las universidades, los propios rectores quienes determinan los ponderadores. Ayúdeme para Estamos viendo imágenes, disculpe, alcalde, estamos viendo imágenes que corresponden a experiencias chilenas, ¿no? Si nos puede explicar un poco aquello. Esto es el sur del país, ¿qué localidad específicamente y cómo ha funcionado? A ver, nosotros ya tenemos en el país 38 establecimientos que están con clases. ¿Esto es un colegio o una universidad? Que están con clases. Lo veíamos recién. Un liceo agrícola tecnológico. Me dice. Tenemos 38 establecimientos en clase. Tenemos también centros de formación técnica, de educación superior, que están con clases presenciales. Lo hacen bajo esta lógica de gradualidad y mucha flexibilidad. Ese es el Liceo Vendelgrove, que es un liceo en La Unión, que precisamente, lo que yo les comentaba, le dieron la oportunidad a sus alumnos de cuarto medio de que pudiesen ir a terminar su formación práctica, que obviamente es muy difícil de llevar a cabo bajo una lógica de suspensión de clases presenciales. ¿Y ustedes les entregan este kit sanitario? Nosotros a cada establecimiento que recibe fondos del Estado le entregamos un kit sanitario. Se invirtieron del orden de 11.000 millones de pesos en poder poner estos elementos a disposición. Son mascarillas para todos los alumnos, escudos faciales para los asistentes de la educación y los profesores, alcohol gel, cloro, artículos de desinfección y limpieza.